Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Un privilegio para mí estar delante de ustedes y delante de líderes de la iglesia también a nivel nuestro y a nivel también de otras regiones. No les cedo el púlpito porque sé que están de vacaciones los pastores que están acá y quieren descansar un sábado. Bueno, vamos a hablar. Y tengo un problema acá, no sé si de arriba alguien me puede ayudar, que se me borró la pantalla. Me dieron las instrucciones, pero se me olvidaron todas, así que les pido ayuda. Bueno, mientras les comento que gracias a Dios, ayer fue nuestro último día de internado de medicina, así que ya cumplimos esa meta. Y bueno, en la Universidad Adventista del Plata, en la UAP, piden también una tesis, así que todavía me queda el último requisito, no la he terminado y espero poder terminarla lo más breve posible. Así que bueno, les pido la oración y también agradezco porque la iglesia siempre me ha ayudado en los planes que tenemos, en comprarme mis libros y en todas las actividades. El presidente también me ha abierto todas las puertas y ya estamos, gracias a Dios más cerca. Bueno, les comento que aparte de los libros que ustedes ya conocen, que vi que en la entrada tienen también allí los libros de Daniel, de Apocalipsis, los vi que estaban presentes. Estos libritos que yo también traje algunos, si alguien quiere. Tenemos un librito nuevo, que es este, que salió el año 2018. Y este librito habla del Espíritu Santo. Este libro no lo tenía en mis planes, escribir algo sobre esta temática, pero la verdad es que surgió por una necesidad, que yo lo vi aquí en Chile y lo vi en varios países, pero nunca quise involucrarme en el conflicto, porque tengo muchos conflictos ya, pero allá en la Universidad Adventista, donde estuvimos hasta el año pasado, hasta más o menos mediados de año, llegó un grupo de hermanos que trajo la doctrina antitrinitaria, principalmente negando al Espíritu Santo, negando su existencia como una persona aparte del Padre y del Hijo. O sea, son dos personas divinas, no tres, para ellos. Y bueno, con mucha sutileza, allá teníamos dos grupos pequeños con mi familia, y la gente de nuestros grupos pequeños se comenzó a ir a los grupos pequeños de estas otras personas, parece que era más atractivo, y poco a poco ellos fueron, envolviéndolo, hasta que finalmente terminaron negando toda la doctrina. O sea, aparentemente solo ellos pretendían, este grupo que llegó desde afuera, eran adventistas, participaron en alguna de las iglesias de allá de la universidad, y tenían buenas intenciones, ellos querían estudiar más, formaron grupos pequeños, empezaron a invitar hermanos, pero comenzaban a sembrar la duda, y después de sembrar la duda con el Espíritu Santo, y una vez que los hermanos aceptaban ese punto, subían a un segundo escalón, donde le decían que Jesús no era un ser eterno, igual al Padre, sino que Jesús había sido engendrado en algún momento de la eternidad, así que no tenía el mismo rol del Padre, y el Padre en el fondo era la única persona divina, trascendente, eterna y con todos los atributos, de la divinidad. Después de eso, decían que la Iglesia Adventista tradicionalmente había sido antitrinitaria, incluso la hermana de White, y usaban varias citas, y que lamentablemente una vez que murió la hermana de White, la Iglesia apostató y aceptó la doctrina de la Trinidad, una doctrina, según ellos, de origen católica, que viene supuestamente desde que Constantino la introdujo en el Concilio de Nicea, el año 325, y por lo tanto la Iglesia Adventista ahora es Babilonia. Y ellos debían usar una Biblia llamada Kadosh, una Biblia que tiene en castellano, pero tiene palabra hebrea, y debían aprender hebreo. Y muchos hermanos, queriendo aprender hebreo, también llegaron por esa vía a este grupo. Y ya ahora en Buenos Aires, por ejemplo, hay un grupo de estos hermanos que está obligando a circuncidarse, literalmente, circuncidarse, y a dejarse la barba sin cortársela nunca. Hay algunos grupos incluso que una vez que la iglesia les demostró que la hermana de White se hizo trinitaria,
y ella demostró que el Señor le mostró que era la doctrina correcta. Ellos han subido videos a YouTube donde toman los libros de la hermana de White y los tiran al fuego y los queman. Entonces han llegado, digamos, aparentemente de una doctrina, de un punto doctrinal, han llegado a negar toda nuestra doctrina y a acusar a la iglesia de Babilonia. Bueno, y el pastor de uno de los distritos de la universidad me pidió que escribiera este libro y me pidió que lo hiciera lo más breve, que ojalá pudiera condensar todos los argumentos bíblicos y del Espíritu de Profecía en poco más de 50 páginas. Hicimos el esfuerzo y salió. Entonces hicimos este librito, y la primera vez que me pidieron que predicara en la iglesia del Parque, para los que conocen allá la universidad, predicamos en la iglesia del Parque y estaba presente uno de los líderes de este grupo separatista. Bueno, y esa persona tiene un familiar en Estados Unidos que había sido parte de uno de los grupos pequeños nuestros. A la semana siguiente me escribió esta persona de Estados Unidos y me dijo, mi pariente, que el líder de este movimiento antitrinitario, se volvió al trinitarismo, volvió a ser adventista por el sermón, volvió a la iglesia. Entonces vimos el primer fruto, producto de esta predicación y de este librito. Y el último día que yo estuve allá, el último sábado, estaba invitado a predicar a la iglesia central de Paraná, que es un distrito que está cercano, más o menos como 1 hora y media de la universidad. Entonces, bueno, predicamos en la mañana, en la tarde tuvimos un seminario y asistió una joven de unos 18 a 20 años más o menos, que no venía vestida como adventista, venía con jeans, zapatillas, y bueno, me di cuenta que no era parte del grupo de la iglesia y hacía muchas preguntas raras que yo sospeché que ella podía ser parte de este grupo también, que venía como a espiar, a ver de qué se trataba. Y después, cuando ya salimos para despedir a los hermanos, ella se acercó y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo me afirmé porque dije, ¿qué me va a preguntar? Y me dijo, ¿cómo se puede ser cristiano? ¿Ustedes dan estudios bíblicos? Y yo le dije, pero tú no eres adventista. No, yo no conozco esta iglesia ni soy cristiana. Y le dije, ¿y por qué estuviste en el seminario completo? No, me dijo, yo iba pasando por la calle y vi la puerta abierta y por curiosidad entré. Pero como vi que estudiaba la Biblia profundamente y yo nunca había entendido de la Trinidad, había escuchado, pero no tenía idea. Entonces, y usted vio que me metí y comencé a preguntar. Y me dijo, y nunca había visto un lugar donde se estudia la Biblia tan profundo. Entonces yo quiero ser de la iglesia de ustedes. ¿Usted me daría estudio bíblico? Yo le dije, no, porque yo me voy mañana, para siempre. Pero llamé al primer anciano y le dije, hermano, ¿usted le daría estudio a esta joven? Dijo, sí, me dijo, con mi esposa. Llamó a la esposa, anotaron el nombre y quedaron para comenzar a estudiar la Biblia para que ella se bautizara cuando terminara. Entonces pude ver que un tema que nació como un conflicto apologético, digamos, como para defender una doctrina, atacar a un grupo, resultó en bendición, porque una de estas personas se volvió a la iglesia y no sé qué otro resultado habría, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, todos los efectos que puede tener. Y el último día, como les digo, una persona que no era nada de la iglesia, que entró por casualidad, pidió estudiar la Biblia para ser parte de nuestra iglesia. Así que podemos ver que el Espíritu Santo, aun cuando lo tocamos desde el punto de vista doctrinal, intelectual, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente. Él es el que inspiró la Escritura. Él es el que nos ilumina cuando estudiamos la Biblia y el Espíritu de Profecía para poder entender. Y el mismo don profético, ¿verdad?, es el Espíritu Santo que guía a los profetas y les comunica un mensaje. Vamos a estudiar entonces, tenemos una diapositiva, que me imagino que ustedes la están viendo igual que yo, donde hablamos de la persona del Espíritu Santo. El año pasado, justamente, en Facebook, alguien subió
un mensaje diciendo que Mateo 28:19, el texto que se leyó al principio, donde el Señor nos da la comisión de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese texto no era inspirado. Ese texto maliciosamente fue introducido después del Concilio de Nicea por la Iglesia Católica. Y que cuando los adventistas usamos ese texto, estamos apoyando un texto espurio, ¿sí?, que no es parte de la Escritura. Entonces, yo no sé por qué muchos de nuestros hermanos son tan ingenuos. Un montón de gente le creyó y subían la carita de sorpresa. ¡Oh! Y muchos decían, ¡oh, yo no sabía! ¿Cómo nunca nos dijeron nuestros pastores? No entiendo cómo los hermanos creen tan fácilmente. Bueno, entonces comencé en la lucha allí a demostrar que este texto sí era bíblico, hasta que finalmente esta persona sacó la publicación y después apareció con otra publicación, con otra cosa por otro lado. Pero dentro de esta discusión que tuvimos con esta persona, porque él decía que era el único texto donde mencionaba a tres personas la divinidad, el único texto. Pero ese texto no era bíblico, no era inspirado, porque había sido introducido, no era parte de la escritura original. Entonces yo le dije que además de que este texto sí era inspirado y estaban todos los manuscritos originales, le dije que en el Nuevo Testamento tenemos más de 20 textos donde menciona a las tres personas en forma individual, cada una de las tres. Y bueno, entonces obviamente me dijo, bueno, sube 20 textos, a ver si tienes. Y me puse a buscar en el Nuevo Testamento, encontré más de 30, pero subí 20, que los tenemos acá. ¿Sí? Que no me voy a detener a leer los 20 textos, pero solamente les recuerdo algunos. Por ejemplo, Mateo comienza el ministerio de Cristo cuando el Señor se bautiza, ¿recuerdan? En el Jordán. Y dice que mientras Cristo se bautizaba, el Espíritu Santo descendió tomando forma corporal como paloma y se posó sobre él. Y el Padre allí en el cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces ya de partida, el primer libro del Nuevo Testamento nos dice que estuvieron las tres personas juntas, estuvieron los tres, y cada uno ocupando un lugar distinto y realizando una función distinta. Entonces es muy difícil negar que sean tres. ¿Cómo no son tres si están los tres? Es difícil, ¿verdad? Es como lo más lógico. Y bueno, curiosamente Mateo, que había sido el cobrador de tributo, recuerda el Leví Mateo dirige su evangelio a los judíos. Mateo no pretende con su evangelio evangelizar a los gentiles. Eso lo pretende Marcos. Y Lucas escribe su evangelio para los griegos. Y Lucas, de hecho, es griego, no es judío. Sin embargo, Mateo escribe su evangelio a los judíos y no quiere evangelizar, sino que Mateo pretende demostrar a los judíos que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero Mateo, que escribe a los judíos, y él es judío también, si realmente el judaísmo o la escritura del Antiguo Testamento negara la existencia de más de una persona en la divinidad, entonces Mateo sería el primero que lo haría notar. Pero Mateo, que es judío, que solo se basa en el Antiguo Testamento, Mateo cita 64 veces el Antiguo Testamento. Es el autor del Nuevo Testamento que más cita el Antiguo Testamento. Cada cosa dice esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. O sea, Mateo es judío por todos lados y dirige su evangelio a los judíos. Y sin embargo, Mateo pone el énfasis en la Trinidad. Comienza el ministerio de Cristo con el bautismo mencionando a los tres. Y termina el ministerio de Cristo con la resurrección antes de la ascensión, cuando Jesús otra vez alude al bautismo. Y dice que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo estudiaba teología, se me ocurrió tomar el Nuevo Testamento griego y buscar la estructura literaria del Evangelio de Mateo en griego, viendo las palabras que se repetían y todos esos detalles, y descubrí que Mateo tiene una estructura quiástica, o sea, una estructura en paralelo invertido. Me di cuenta que toda la primera mitad de Mateo tiene una correspondencia con la segunda mitad.
Y justamente en esta estructura quiástica, Mateo comienza diciendo que Jesús fue llamado Emmanuel, para que se cumpliera, que significa Dios con nosotros. Y termina el Evangelio cuando dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego Jesús aparece públicamente en el bautismo trinitario y termina él diciendo que debemos bautizar en un bautismo trinitario. Y así sucesivamente, tiene un paralelismo invertido en una estructura quiástica. Bueno, entonces el Nuevo Testamento tiene muchas veces donde menciona a las tres personas, no hay una cita. Y Mateo 28, 19 es un texto, digamos que están todos los originales, y es uno de los temas que hicimos en una semana, que hicimos allá una semana completa con temas sobre el Espíritu Santo, donde podemos demostrar con argumentos que Mateo 28, 19 es parte de la Escritura original. Bueno, pero hay otras más. No solamente tenemos textos, aquí hay varios, ¿verdad? Yo puse 20 citas, hay varios textos, pero también tenemos que la Trinidad en el Nuevo Testamento es parte de la estructura literaria de los libros, ¿sí? Por ejemplo, les doy un par de ejemplos de microestructurales, o sea, no del libro completo, sino de algunos textos particulares que son parte de la estructura, por ejemplo, de las cartas, porque la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento son cartas. Y nosotros tenemos que hay cartas que usan a la Trinidad en el saludo inicial, que es parte de la estructura de una carta. Veamos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y yo voy a pedir aquí a la plataforma que me ayuden buscando los textos y me ayuden a leer también. Y si alguien también de ustedes tiene voz potente, también puede ayudar en algún momento. A ver, ¿lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya. Si ustedes se dan cuenta allí en el versículo 2, el saludo lo hace, ¿verdad?, de parte del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. Menciona a los tres en la salutación. Lo mismo hace Apocalipsis, ¿se acuerdan la lección 1 que estudiamos en este folleto? Que el saludo viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en el libro lo explico con más detalle. Y también tenemos algunas epístolas donde la Trinidad está en las salutaciones finales. Veamos, por ejemplo, allí 2 Corintios 13, 14, que también es un texto bien conocido. Vamos a pedirle aquí a nuestro hermano Fernando que lo busque. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Al final, el último capítulo y el último versículo de la epístola. Ahí, por ahí. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo son con todos vosotros. Amén. Entonces vemos que no solamente los autores del Nuevo Testamento mencionan a las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, repetidas veces, sino que ellos son parte de la estructura misma de estas cartas, tanto en la introducción como también en las salutaciones finales. Por otro lado, nosotros tenemos que la Trinidad no solo es parte de la microestructura, sino también de la macroestructura. Les menciono dos ejemplos. Lucas, ¿cuántos libros escribió, por lo menos que tenemos en la Biblia? 2. Lucas, en el Evangelio, nos habla de los hechos de Cristo. Y en los hechos de los apóstoles, ¿de qué nos habla? De los hechos del Espíritu Santo. Si nosotros tomamos estos dos volúmenes, el primer volumen introduce a la segunda persona de la divinidad
Y el siguiente volumen nos habla de la tercera persona de la divinidad, cómo cada uno ha actuado en la historia de la salvación. Juan en su evangelio se divide en dos mitades, y esto lo reconocen todos los teólogos, en dos mitades. Del capítulo 1 al 12 en la primera mitad y del capítulo 13 al 21 en la segunda mitad. Juan comienza diciendo que Dios, el Creador, no creó solo, sino que con Él estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Entonces toda la primera mitad se preocupa de demostrar no solo que Jesús de Nazaret, ese hombre, era el Mesías que esperaban ellos, sino que se preocupa de demostrar que es de Dios. Pero en la segunda mitad, a partir del capítulo 13, Jesús celebra la última cena y les dice, me debo ir. ¿Se acuerdan? Jesús se despide, pero dice, me voy, pero dejaré a otro consolador. Y la segunda mitad del Evangelio de Juan, entonces nos presenta a una tercera persona divina, que le llama otro. No es el Padre, no es el Hijo, de los cuales trató en la primera mitad, sino que es un tercero. Y hay un lenguaje en griego bien explícito para demostrar que en realidad es una tercera persona. Dice, yo rogaré al Padre para que el Padre envíe a otro que lo reemplace a Él. ¿Puede cualquier persona, un ángel, un ser creado, reemplazar a la segunda persona de la divinidad? No, o sea, tiene que tener los atributos trascendentes que Él tuvo. Y en el Evangelio de Juan, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero en el Evangelio de Juan tiene lo que se llama la escatología realizada, que es un apocalipsis, pero en vez de mostrar los eventos cósmicos y a través de la historia de la salvación, Juan muestra todo el conflicto cósmico allí localizado en Palestina en el tiempo de Jesús. Judas pasa a ser la bestia que sube del mar. Judas es llamado en el Evangelio de Juan el hombre de pecado. Una frase que solo aparece allí y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo llama hombre de pecado al anticristo, la bestia que sube del mar. Por otro lado, Juan mismo pasa a ser el remanente final, el resto de la descendencia de la mujer. En Juan 19 Jesús cuelga de la cruz y antes de morir le dice a la Virgen, a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo. O sea, Jesús fue el hijo a quien el dragón intentó destruir, pero después hay un resto de la descendencia de la mujer, María, que viene a ser Juan. O sea, Juan se transforma en un tipo del remanente final que peleará la batalla final, y Judas en un tipo del anticristo que fue el traidor. Entonces, todo lo que Juan, digamos, nos cuenta tiene un interés escatológico de mostrar los eventos finales, pero mostrarlo cómo se vivieron en tipo allí, en la historia de Jesús. Y es interesante que Juan es aquel que toma el lugar de Cristo. Él duerme en la cama donde durmió Jesús, ¿o no? A lo mejor hasta se puso las sandalias de Jesús. María le preparó la misma sopita que le preparaba a Cristo. O sea, Juan viene a ocupar el lugar de Jesús. Jesús en Juan 1:18 dice que está en el seno del Padre. Y Juan 21 termina diciendo que el que escribe este evangelio es aquel que estuvo en el seno del Hijo. Porque en la última cena Juan recostó su cabeza en el seno del Hijo. Entonces Juan viene a ocupar el papel de Cristo como humano. Pero ¿quién ocupa el papel de Cristo como divino? El otro Consolador, a quien el Padre enviará desde arriba. Entonces todo el Evangelio de Juan está estructurado en dos mitades para demostrar que hay una persona divina humana en la primera mitad, que es Jesús, y en la segunda mitad hay otra persona divina, un otro, que enviará al Padre, que no es el Hijo ni es el Padre. Bueno, pero vamos a mostrar aquí un ejemplo en algunas doctrinas, como la justificación por la fe, ¿sí? Los libros que nos hablan de la justificación en el Nuevo Testamento nos dicen que el plan de salvación es obra de 3 personas. Por ejemplo, vamos a ver Romanos. Allí tenemos que Romanos se divide básicamente en 3 partes. Los primeros 8 capítulos de Romanos
está la parte teológica, ¿sí? Toda la parte fuerte, todos los argumentos de Pablo para explicar el plan de salvación. Los capítulos 9 al 11 son como un apéndice para responder a la inquietud, bueno, ¿qué papel juegan los judíos si la salvación es para todos? Responde esa inquietud. Y los capítulos 12 al 16 son la sección parenética, donde está la aplicación espiritual, cómo debe vivir aquel que fue justificado por la fe, cómo debemos portarnos ante las autoridades, cómo debemos ser en la iglesia, con la familia, etc. Pero la parte teológica están los primeros 8 capítulos. Y en esos capítulos, fíjense ustedes que se divide en 3 partes. La primera parte dice que Dios, el Padre, es el juez de todos. Comienza condenando a los gentiles. Nadie tiene excusa, porque todos se han corrompido. Todos comparecerán ante el tribunal del Padre. Aunque Pablo dice que Cristo es el juez, en algún momento, Romanos capítulo 1 y capítulo 2 y 3, dice que el Padre es el juez. Y nosotros lo entendemos perfectamente porque sabemos que hay más de una etapa de juicio. Y después de que condena a los gentiles, condena a los judíos. Dice que los mismos judíos también tendrán que comparecer ante el Padre como un juez. Y en el capítulo 3, a partir del versículo 21, dice que puesto que Dios, el Padre, ¿verdad?, no puede salvar a nadie mediante las obras, entonces Dios tiene que ver otro método para salvar al ser humano. Y dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la primera parte de Romanos, la parte teológica, habla del papel del Padre, pero la segunda parte nos habla del papel del Hijo en el plan de salvación. Y la tercera parte habla del papel del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes Romanos 8 cuando dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles? ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero es el Espíritu el que cumple ese rol. Entonces allí tenemos que Romanos capítulo 1 al 8, que es la parte donde trata la teología de la justificación por la fe, muestra el rol de cada uno de los 3. Después tenemos Gálatas. Gálatas ocupa los 2 primeros capítulos en contar su testimonio personal, en la parte histórica de Gálatas, donde Pablo cuenta cómo fue su conversión, cómo él no fue llamado por hombre, estuvo en Arabia tanto tiempo, tuvo una experiencia mala con Pedro, ¿se acuerdan? Está contando su experiencia, pero a partir del capítulo 3 hasta el 5 está la parte teológica, está la parte argumentativa. Y estos títulos que yo puse allí son exactamente los títulos que aparecen en la Biblia, en algunas versiones, las 3 divisiones de la parte teológica. Primero, Gálatas nos muestra que todos somos hijos de Dios el Padre, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Lo recuerdan? Después la segunda sección nos dice que somos libres en Cristo y muestra cómo Cristo nos libertó. Y en Cristo no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y la tercera y última parte nos habla de cómo es la vida en el Espíritu. Nosotros que hemos nacido de nuevo no vivimos de acuerdo a las obras de la carne, sino a las obras, al fruto del Espíritu. Por lo tanto, Gálatas, la parte teológica que nos explica el plan de salvación, nos dice también que los 3 tienen una participación. Entonces pregunto, ¿solo hay un texto en el Nuevo Testamento que mencione a las 3 personas divinas? No, hay más de 30. ¿Pero son solamente textos así que tomamos aisladamente? No. También forman parte de la misma microestructura del Nuevo Testamento y también de la macroestructura, o sea, de los libros completos. Están presentes en la doctrina de la justificación por la fe. ¿Estarán presentes las 3 personas en la doctrina de los eventos finales del conflicto cósmico? Bueno, yo me pregunté esto y me puse a pensar en Daniel. Y este cuadrito yo lo he mostrado muchas veces porque es fascinante esta estructura. El libro de Daniel tiene 2 mitades, una mitad que está en arameo, la otra mitad en hebreo, y el capítulo 7 es como el eje que une las 2 mitades, como el pilar, el gozne, el centro de la bisagra. Pertenece a la primera y a la segunda mitad a la vez. Entonces los teólogos en general reconocen que el capítulo 7 es el centro neurálgico de los eventos de los últimos días y del libro de Daniel.
Y justamente el capítulo 7 se divide en 7 partes. Cuando uno lo lee en arameo, se da cuenta que mezcla, va combinando la prosa con el verso. Prosa, verso, prosa, verso, prosa, verso, 7 partes. Y el centro son los versículos 13 y 14, donde habla del Hijo del Hombre. O sea, todo este conflicto de las bestias que quieren tener el poder mundial, el dominio, los cuernos, esta lucha, finalmente vence el Hijo del Hombre. Que nos trae a la mente a David, que venció a las bestias, ¿verdad? Porque este Hijo del Hombre es un rey, recibe el reino, es el cumplimiento mesiánico de estas promesas del Antiguo Testamento. Nos recuerda a Adán, que a Adán se le dio el dominio sobre la tierra, lo pierde porque una bestia le arrebata el dominio, ¿verdad? Y también nos recuerda a Jesús como el segundo Adán. Y el título Hijo de Hombre es el que más usa Cristo en los evangelios, más de 100 veces. Pero lo interesante es que en el capítulo 7 identifica también a los santos del Altísimo. Entonces los antitrinitarios dicen que el remanente a través de la historia son los antitrinitarios. ¿Cuál es el primer remanente de acuerdo a la perspectiva de ellos? Fue Arrio. ¿Han escuchado hablar ese nombre, Arrio? Arrio fue un obispo católico del siglo IV que quiso innovar la doctrina de Dios en el cristianismo y fue el primero en plantear esta teología antitrinitaria. Él dijo que el único Dios eterno era el Padre. El Hijo había sido creado o engendrado por el Padre y el Espíritu Santo no era persona, era solamente un poder, un atributo de Dios. Así que Arrio fue el primero que sostuvo esta doctrina. Y para estos hermanos, Arrio fue como el primer remanente que surgió en el cristianismo. Entonces yo me pregunto, en Daniel 7, ¿está presente Arrio? Sí, está presente Arrio. Porque, ¿cuáles son los 3 cuernos que fueron arrancados? Las 3 tribus arrianas. Una vez que vino el concilio de Nicea y se demostró que Arrio estaba equivocado, Arrio siguió con su porfía y fue a evangelizar a los que estaban fuera del imperio, a los bárbaros, a las tribus bárbaras, los germanos. Entonces logró convencer a estas tribus y se volvieron arrianos, es decir, negaron la Trinidad. Pero lo interesante es que Daniel 7, cuando habla del remanente, no dice que son cuernos de la bestia, sino que son los santos del Altísimo. ¿Se dan cuenta que no son los mismos? Estos cuernos son parte de la bestia, de ese sistema que debe ser destruido. En cambio, el remanente son los santos del Altísimo, los que son perseguidos por el cuerno pequeño por tiempo y medio tiempo, entre los cuales están los valdenses, los salvigenses, los cátaros, y todos estos grupos eran trinitarios. O sea, hay 2 grupos distintos. Esta es una cita de mi librito, que lo voy a leer de acá. Dice Daniel 7 hace diferencia entre los santos del Altísimo y las 3 tribus arrianas, que son llamados cuernos, y por lo tanto son parte de la 4ª bestia espantosa y terrible. La profecía dice que los serrenos no son los santos del Altísimo, sino cuernos, o sea, reyes, que serían parte del sistema bestial que debía ser destruido por el Hijo del Hombre. Entonces ya Daniel 7 nos habla de los arrianos, pero no como los santos del Altísimo, sino como parte del sistema de la bestia, que algún día debe ser destruido. ¿Y qué en cuanto a Apocalipsis? Apocalipsis tiene una estructura concéntrica en 7 partes. Y el centro es el conflicto final, la batalla final que está en los capítulos 12 al 14, que ustedes lo tienen allí en las pantallas. Y este capítulo 12 al 14 dice, justamente tomando imágenes de Juan, que el dragón intenta destruir al hijo varón, después durante 1260 años persigue a la mujer, y que en 1798 se va a hacer la guerra al remanente final. Y ese dragón separa la arena del mar y surge una bestia del mar y otra de la tierra. Y los 3 juntos intentarán destruir al remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son los poderes del mal entonces? 4, 2, 3. Son 3. El dragón, la bestia y el falso profeta.
o también de otra forma el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Ahora, es interesante que Apocalipsis es uno de los libros más trinitarios del Nuevo Testamento. Comienza con un saludo trinitario y termina mencionando la Trinidad. Y Apocalipsis, el centro mismo de todo el libro, que son los capítulos 12 al 14, nos dice que los enemigos de Dios en la batalla final es una falsa Trinidad. Fíjense que el dragón es visto en el cielo, tiene un trono. ¿Quién es visto en Apocalipsis siempre en el cielo en un trono? ¿Cuál de las tres personas? El Padre. Y este dragón tiene un hijo, porque dice que cuando surge la bestia del mar, se parece al dragón, tiene los genes de él, también tiene 7 cabezas y también tiene 10 cuernos, también tiene coronas. Y dice que el dragón le entregó su poder, su trono y su autoridad. ¿Nos recuerda algo? Nos recuerda que Dios el Padre también le entrega su poder, su trono y su autoridad a Jesús. Por lo tanto, el dragón es una imitación, ¿verdad?, del Padre. Él trata de usurpar el lugar del Padre. Y el Antiguo Testamento dice que este ángel caído quería ser como Dios y sentarse en el trono de Dios como Dios. Pero la segunda bestia surge de las aguas y nos recuerda que Cristo comienza su ministerio subiendo de las aguas del bautismo. El mismo verbo hebreo, anabaino, subir de las aguas, se utiliza tanto en Mateo 3 como también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y cuando la bestia sube de las aguas dice que tiene autoridad por tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Y cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio literales. ¿Cómo termina el ministerio de Cristo? Con su herida de muerte en la cruz. Pero en realidad no termina ahí, porque Cristo resucitó. ¿Cómo termina el ministerio de la bestia después de los 3 años y medio? Con una herida de muerte. Pero la bestia resucita, ¿verdad? Y es adorada por todos los moradores de la tierra. Cristo al resucitar es adorado por todos los moradores celestiales, que es la lección 4 que vamos a estudiar la otra semana del folleto. Entonces vemos que la bestia está imitando ¿a quién? A la segunda persona de la divinidad, a Jesús. Por eso Juan en su epístola le llama el anticristo. En griego anti significa el lugar de. Alguien que pretende ocupar el lugar de Cristo. Pero el tercer poder, que en este caso es la bestia que sube de la tierra, que se le llama el falso profeta, esta bestia sube al final de los tiempo y medio tiempo, cuando la primera está acabando su ministerio. ¿Cuándo Cristo promete enviar al Espíritu Santo? También al final de su ministerio. Esta bestia dice que reemplaza a la primera y tiene toda la autoridad que tuvo la primera. El Espíritu Santo también. Esta bestia no viene para hablar de ella, sino que viene para hablar de la primera bestia y hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. El Espíritu Santo no viene para hablar de él, viene para hablar de Cristo y hacer que todos los moradores de la tierra adoren a Cristo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en Cristo, ¿verdad? Esta bestia tiene poder para hacer señales. El Espíritu Santo, cuando vino en Pentecostés, hizo que los apóstoles hicieran señales. El Espíritu hizo descender fuego en Pentecostés. Esta bestia dice que hará descender fuego del cielo delante de los hombres. Por lo tanto, esta segunda bestia es un falso Espíritu Santo. Tenemos que el dragón, la bestia y el falso profeta, que aquí tenemos un dibujo no muy bien hecho, pero lo tenemos, ¿verdad? Están tratando de usurpar el lugar de la verdadera deidad. ¿Satanás conoció al verdadero Dios? Sí. Él sabe que el verdadero Dios es un Dios trino. Y fíjense que en Apocalipsis, la batalla final, justamente, Satanás se presentará como una falsa trinidad. Y Dios, la Biblia nos dice en Deuteronomio que solo a Dios debemos adorar. Entre paréntesis, los teólogos han descubierto que el Apocalipsis está basado en Deuteronomio. Las cartas de las 7 iglesias tienen una estructura de pacto. Yo creo que lo notamos, ¿verdad? Hay un Señor que se presenta sus títulos de autoridad propia, ¿verdad? Jesús se presenta, hace un pacto con un grupo, ¿verdad? Y hay allí promesas, elogios, etcétera, todas las partes que tiene un pacto. Deuteronomio tiene esa estructura. Entonces, ¿por qué dije Deuteronomio? Bueno, no me acuerdo, pero
Apocalipsis, porque en Deuteronomio se nos dice que solo a Dios adorarás. Y cuando Satanás lo intentó adorarlo en el desierto, Jesús citó Deuteronomio. Las 3 veces cita Deuteronomio. Y aquí en Apocalipsis, esta falsa trinidad pretende ser adorada. Dice que finalmente los moradores de la tierra adorarán a la bestia y adorarán al dragón que le dio autoridad a la bestia. Por lo tanto, ellos pretenden ocupar el lugar de Dios. ¿Y Dios? ¿Cómo es Dios? Es trino. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en realidad vamos a dejarlo hasta aquí porque aquí introducimos una nueva parte. ¿Por qué si el Nuevo Testamento menciona 3 personas en la divinidad, en el Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios? Eso tiene una respuesta muy clara. Y en la tarde la idea es mostrar la Trinidad con el Antiguo Testamento y con el Espíritu de Profecía. Pero antes de sentarme, vamos a mostrar una cita. Acá tenemos de la hermana de White. Lo primero es un texto bíblico, que lo conocemos, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es verdad que el Padre es Dios, pero Jesús cumple un rol en el plan de salvación. Y no podemos llegar al Padre, no podremos ver a Dios otra vez, no podremos llegar al cielo si no aceptamos a Jesús. No solamente como el Mesías, sino como una tercera persona divina. Pero al mismo tiempo, el Nuevo Testamento nos enseña que nadie puede decir que Jesús es el Señor sin que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, ¿verdad? Nadie puede cambiar de vida sin que el Espíritu Santo le cambie la vida. Elena de White dice en El Camino a Cristo que la cultura, la educación, la fuerza de voluntad, todo ayuda para ser un buen cristiano. Pero ninguna de estas cosas puede cambiar el corazón en forma definitiva y real. Solo el poder del Espíritu Santo puede cambiarnos la vida para llegar al cielo. O sea, para llegar al cielo no basta con creer en el Padre. Hay que creer en el Hijo y hay que creer en el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la hermana de White. Dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, la obra que Él hace, el sacrificio de Cristo, me perdí en la línea, habría sido inútil. O sea, sin esa labor que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, el sacrificio de Cristo sería inútil. Después de todo, Cristo murió en la cruz hace 2000 años por nosotros. Y ahora realiza una labor allí a distancia. Pero ¿quién está trabajando en nuestra vida ahora? El Espíritu Santo. Y sin su obra, el sacrificio de Cristo sería inútil. Continúa diciendo, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Cómo le llama el deseado a toda la gente, la hermana de White, al Espíritu Santo? La tercera persona de la divinidad. Eso fue lo que ella comprendió. Cuando la Iglesia Adventista sacó ahora decimos 28 creencias fundamentales, pero primero fueron 15. Las primeras 15 creencias fundamentales fueron en 1913 con la presencia de Elena de White. La primera de ellas decía, nosotros los adventistas del séptimo día creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En vida de Elena de White. Bueno, la otra cita que está en el evangelismo dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo podemos mantener en jaque a Satanás? ¿Podemos por nuestra fuerza? ¿Por nuestro conocimiento? ¿Por nuestros años de experiencia en la iglesia? No. No, si lo enfrentamos solos seremos derrotados. Únicamente será mantenido en jaque por el poder de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y otra vez la hermana de White le llama la tercera persona de la divinidad. Solo el Espíritu Santo nos dará la victoria sobre el enemigo. ¿Y de qué habla Apocalipsis los capítulos medulares 12 al 14? De la batalla final.
Y todo el Apocalipsis es un libro de una batalla. Todo Apocalipsis está anunciando esta batalla. Cada mensaje a la iglesia dice el que venciere, ¿o no? Porque hay una batalla que tenemos que enfrentar. Dios nos escogió a nosotros, pero ¿cómo podremos vencer a este enemigo que trasciende a nosotros? Por el poder de la tercera persona de la divinidad. Él, en la lluvia tardía, nos capacitará para vencer, ¿sí? Nos dará el poder para terminar la obra. El Espíritu Santo se retirará de esta tierra en algún momento, pero no de aquellos que reciban el sello de Dios. O sea, el Espíritu Santo está al comienzo de nuestra vida, desde el bautismo, antes de eso, cuando nos convence, y el Espíritu Santo debe estar con nosotros hasta que Cristo venga. Se retirará de los demás moradores de la tierra, pero el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y sin Él no tenemos chance, solo con su poder. No podemos negarlo. Podemos dudar y podemos escudriñar para buscar más. Pero la Biblia es clara, el Espíritu de Profecía también. Hay armonía en los dos testamentos y en lo que Dios le reveló a la hermana de Juárez. Podemos seguir confiando en que nuestra iglesia está predicando la verdad. Es verdad que nuestros pioneros, la mayoría creyó en contra de la Trinidad por mucho tiempo, pero antes de que la hermana de Juárez partiera, la iglesia hizo un giro. Ese giro comenzó en 1888, que también vamos a ver algún detalle histórico en la tarde. Pero nosotros podemos tener la convicción de que la iglesia no cree en la infalibilidad de los líderes. Tampoco tenemos un credo inamovible. Nosotros tenemos creencias fundamentales. La iglesia puede variar en algunos aspectos. Y confiamos que mientras más avanza el tiempo, más luz nos da el Señor, porque la luz va en aumento. Podemos agradecer al Señor por el Espíritu y pedirle que el Espíritu Santo nos llene, nos ayude en nuestras luchas, y como dice el mensaje acá de iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Gracias.